La Universidad Técnica del Norte, UTD y Radio Universitaria presentan lanzamiento del libro Bolivia, Tierra Herida, petrolatifundistas versus indios alzados. Bienvenidos, bienvenidas. La lucha de resistencia de un importante sector del pueblo latinoamericano que se opone a los embates del neoliberalismo. Modelo económico y político que, teniendo como centro el mercado, niega a los seres humanos el derecho a una vida digna en la que se satisfagan sus necesidades materiales y espirituales. Recordemos que las medidas de ajuste estructural aplicadas en la región han pretendido, y en muchos casos han logrado, la privatización de nuestros recursos estratégicos a favor de las grandes transnacionales, con la complicidad de las clases dominantes criollas, a cambio de la suscripción de tratados de libre comercio que les generen ingresos, aun cuando sea en detrimento de la economía del país. Por ejemplo, la NAFTA, Tratado de Libre Comercio con México, ha abortado a Slim, el hombre más rico del mundo, mientras los campesinos mexicanos hacen tortillas con maíz transgénico, ya que prácticamente se les obligó a utilizar semillas certificadas de alto precio, controladas desde los Estados Unidos, lo cual limitó notablemente la producción nacional. Felizmente los mexicanos no privatizaron el petróleo. Pero Argentina, en el gobierno entreguista de Carlos Saúl Menem, entregó a precios irrisorios yacimientos petrolíferos fiscales, los ferrocarriles, aerolíneas argentinas, las telefónicas, las empresas eléctricas, el agua, las vías, todo a cambio de parte del botín. Así podríamos enumerar muchos casos del saqueo producido en nuestros países, todo a nombre del culto al mercado y el menosprecio al ser humano. Estos hechos promovieron la resistencia en nuestros países. En esa línea, nuestros pueblos han elegido dirigentes patriotas que han denunciado y combatido el atraco. Por esta vía está Venezuela, que reivindicó el derecho a la soberanía sobre sus recursos naturales, al igual que Bolivia, y esperamos que el Ecuador haga lo propio con la renegociación total de los contratos petroleros. Está en evidencia la discusión sobre el papel del Estado, si debe ser reducido a la mínima expresión, según lo plantean los neoliberales, o si debe constituirse en un medio para atender el bienestar y seguridad de la gente. Nuestros pueblos apuntan a la segunda alternativa. El Estado debe tener a su cargo el control de los recursos estratégicos y dirigir su explotación en beneficio de una política de redistribución de la riqueza, cuestión distinta a la política de concentración de la riqueza que practica el neoliberalismo. El escenario boliviano que hoy nos convoca presenta por un lado a un gobierno identificado con las necesidades del pueblo postergado por siglos y por otro a una oligarquía neoliberal ligada a las transnacionales que no han renunciado a sus afanes de recuperar el poder legítimamente alcanzado por Evo Morales, presidente constitucional de Bolivia. Los petrolatifundistas de Santa Cruz están trabajando con la Central de Inteligencia Americana para dar un golpe de Estado. Pero la denuncia, según lo dice Diechir, quien además nos hace ver la alianza separatista de la oligarquía de Santa Cruz, Zulia, Guayaquil, reunidas en esta última ciudad en el 2006, para formar la Confederación Internacional por la Libertad y la Autonomía Regional Confilar. Se trata de un renacimiento
de los que se opusieron a los sueños de Bolívar, de San Martín, de Artigas, de unir a nuestros pueblos y que ahora pugnan por el separatismo para defender esos privilegios. En estas circunstancias, la universidad asume nuevamente su rol de convertirse en la tribuna de discusión de los grandes temas que comprometen al presente y al futuro de nuestros pueblos. Esta antología, elaborada por el Instituto, bajo la dirección del investigador Juan Carlos Morales, que cuenta con el aporte de escritores y periodistas de la talla de Eduardo Galeano, Heinz Dietrich, Guillermo Almeida, Jorge Mahfoud, Emir Sader, Mariana Martínez, Juan Carlos Morales, y con el pensamiento del vicepresidente de Bolivia, cumplirá su objetivo cuando los lectores estén prestos a levantar su voz en esta que es la hora de la unidad y la solidaridad latinoamericana. Muchas gracias. El gobierno de Evo Morales, el primer indígena presidente, requiere de la voz urgente de los pueblos hermanos como Ecuador. Atrás de estas autonomías, dicen los analistas, también se incuba el racismo. Es como si los antiguos conquistadores siguieran caminando por las entrañables calles de esta América Latina. Y eso pienso que es la tarea justamente de la universidad, poner a circular las ideas para que nosotros podamos quitarnos las máscaras, aquellas que incluso no nos dejan pensar y no nos dejan ser quienes somos. Cuando realizábamos esta antología, enseguida pensé en algo que era muy parecido a lo que sucedió en Ecuador hace más o menos 80 o 100 años. Imagínense ustedes, 100 clanes en este momento, 100 grandes familias en Santa Cruz, son parte de esta idea petrolatifundista de tener los recursos. Y en Ecuador, hace 80 o 100 años, los señores del cacao, que eran 30 familias, tenían en la haciendas del porte de la provincia de Los Ríos. Tenían obviamente su propio banco, sus propios recursos, y justamente en una investigación de Manuel Chiriboga tenían inclusive un monumento que puede resultar risible, una escultura en miniatura de la Torre Eiffel de París, porque es eso lo que nos ha pasado a las élites de Ecuador y de América Latina, que siempre hemos tenido la mirada pensando en Europa. Eso obviamente se llama el eurocentrismo. Hay un texto de José Martí, este gran escritor cubano, que dice: éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisien, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. Es justamente de esto de lo que trata el libro, hacer una aproximación que atrás de estas autonomías también existe un profundo contenido racista. Y fíjense ustedes las palabras. Evo Morales es el indio presidente. Lo propio sucedió hace 80 o 100 años cuando llegó y exterminaron la vida en 1908 de Eloy Alfaro. Eloy Alfaro era el indio presidente. Con estas palabras quisiera leerles brevemente un análisis que hice que se llama Ecuador de los señores del cacao a los señores del billete. Y empiezo con una frase que para mí resulta bastante significativa de lo que sucede en Ecuador. Es un texto del libro Entre Marx y una mujer desnuda de Jorge Enrique Adún. Y él dice: en un país como Ecuador, para ser feliz hay que serlo a costilla de alguien. Por eso en este país, para ser feliz, hay que ser un canalla. En este análisis yo hago una interpretación de lo que sucedía con los señores del cacao y después cómo sus hijos, en este caso Fernando Aspiazu Seminario, se convirtió en el señor del billete. Una persona que dio 3 millones de dólares para la campaña de Maguad. Las masivas migraciones que el Ecuador ha tenido a finales del siglo XIX y a comienzos de este, no olvidemos que más de 2,5 millones de ecuatorianos están afuera.
ha sido producto de que pocas familias han legitimado una perversa forma de desigualdad social, la más injusta de América Latina, bajo el nombre de monopolio. Porque muchas veces nos ocurre que nos llegamos a creer de agendas que nos imponen. Creemos que el problema de nuestro país es la gobernabilidad, es la corrupción, es el medio ambiente, cuando no nos damos cuenta que el verdadero problema es la inequidad. Aquí, en este país, 6.000 familias son las dueñas del 60% de la producción. Durante el auge del cacao, la familia Azpiazu era la más grande productora del mundo desde 1895 hasta 1925. Eran dueños de 59 haciendas, unas 150.000 hectáreas, en donde se extraían 80.000 quintales anuales de cacao. La otra familia poderosa era los Seminario, originarios de Perú, con 35 propiedades y una extensión de 130.000 hectáreas. Los dos grupos en conjunto eran los más grandes accionistas del Banco Comercial y Agrícola y el Banco Central. A finales del siglo XX, su heredero, Francisco Azpiazu Seminario, dueño de bancos, empresas eléctricas, haciendas, medios de comunicación, había destinado $3 millones para la campaña presidencial de Yamil Maguad, quien le devolvió el favor. En 1999, en un intento de salvar al Banco del Progreso, propiedad de Azpiazu Seminario, decretó el congelamiento bancario. Los bonos del salvataje se asentaron en el balance del Banco Central como activos netos no clasificados. En una investigación de Julio Leas, afirma acerca de estos dineros para los banqueros corruptos, que tenían operaciones vinculadas, créditos al sector público respaldados por bonos emitidos por el Ministerio de Finanza, operaciones expresamente prohibidas. Y fíjense ustedes, en la sucretización del gobierno de Osvaldo Hurtado y en el salvataje bancario, el Ecuador destinó $8.000 millones. Y uno se pregunta, bueno, $8.000 millones, ¿qué cifra es? Y en un libro que se llama Ecuador, su realidad, realizaron una investigación para ver cuánto de ese dinero podría haber alcanzado para el país. Y el país destinaba para infraestructura educativa en el año 2005 un monto de $2.5 millones. Es decir, que si en vez de darles $8.000 millones a los banqueros, hubieran dado para infraestructura educativa, hubiera alcanzado para 3.600 años de infraestructura educativa. Y pensemos además, ¿para qué más hubiera alcanzado esos $8.000 millones? Según los estudios comparativos de estos montos, se habían resuelto otros problemas nacionales. 27 años de gasto en educación y cultura, porque esto suma $300 millones. 87 años de gasto en salud y desarrollo comunitario, que suma 92 millones. 78 años de desarrollo agropecuario, que suma $102 millones. 362 años del gasto en desarrollo urbano y vivienda. Y 450 años del saldo del crédito concedido al Banco Nacional de Fomento. Luego de 7 años de la liberación financiera y una política neoliberal que no ha resuelto la crisis, solo 3 bancos de los 10 más grandes sobreviven con sus mismos dueños. Y a finales del siglo XXI y a comienzos de esto, y esto es lo que yo mencionaba acerca de Bolivia, el 20% de la población es dueña del 63% de su producción. Durante la época cacaotera, la lógica de los grandes propietarios, los señores del cacao, lograron que su monopolio crezca de tal manera hasta imponer condiciones paupérrimas de vida, especialmente a los pequeños propietarios. Esto trae consigo una similitud de lo que está sucediendo en Bolivia. El señor embajador luego probablemente nos hablará también de situaciones de esclavismo que viven en este momento algunos de sus compatriotas. Y los señores del billete, los banqueros corruptos, tras el feriado bancario, arrasaron el 70% del sistema bancario del país. Y eso es justamente lo que también sucede en Bolivia.
Los grandes monopolios son dueños de los grandes recursos. Porque ahora el problema de las guerras no es solamente un problema ideológico, patriótico, sino atrás de las guerras se esconden los grandes recursos. Los recursos como el petróleo, el agua, los genes, la biodiversidad y la Amazonía. Y voy a finalizar indicando que las remesas, por ejemplo, de los migrantes que han aliviado de cierta manera la economía, han entendido siempre desde una lógica que en definitiva termina siendo perversa para el país. Porque un país que expulsa a sus habitantes porque existen unos monopolios, de cierta manera es una forma perversa e indigna de vivir. Con estas palabras yo quisiera mostrar mi solidaridad también con el hermano país de Bolivia. Alguna vez en un viaje estuve en Potosí. Potosí, que en la época colonial, según refiere Eduardo Galeano, había una palabra que decía vale un Potosí. Vale un Potosí significaba que vale muchísimo dinero. Pero ¿qué sacó Potosí y qué ha sacado Bolivia durante 5 siglos de extraer sus recursos? De cada 10 indígenas que entraban a las minas de Potosí, solo salían 3. Esa es la historia lamentable de nuestros países que requieren de forma urgente volver a repensar. Y esa es la idea precisamente del libro. Que nosotros no nos dejemos engañar por esa televisión privada que a veces en 1 o 2 minutos nos quieren vender en el vértigo una idea falsa de lo que está sucediendo. Es allí, en los medios de comunicación, donde se vacían los contenidos y donde nosotros perdemos la memoria interesante y vital de esta América. Yo voy a finalizar con un texto de Galeano que siempre lo digo, y habla de que América Latina no solamente ha sufrido la usurpación del oro, de la plata, de la tierra, del petróleo, sino básicamente la usurpación de la memoria. Leamos el libro, veamos qué entrañables cosas y qué entrañables preguntas nos está diciendo esta América. Muchas gracias. El alma mater de la cultura del norte del país, nuestra universidad. Ningún concepto puede permanecer ajena o indiferente a los problemas sociales, económicos, políticos que vive nuestra sociedad ecuatoriana y latinoamericana. Recordemos que en América Latina todos nuestros pueblos y países tenemos una misma historia, una misma tradición, parecidas costumbres, parecidas idiosincrasias, una cultura en común. Tenemos personajes como Simón Bolívar, San Martín, José Martí, etcétera, que han iluminado el pensamiento y la acción libertaria de nuestros pueblos. Yo quiero invocar en esta tarde y noche el sentimiento latinoamericano de unidad que debe forjarse entre nosotros, sobre todo en estos momentos históricos muy especiales que vive el hemisferio nuestro. Quiero ser lo más didáctico posible para enfocar este tema. Recordemos que desde hace algunos años atrás, no muchos, en América Latina existe una nueva oleada democrática, una corriente progresista, una corriente de avanzada, una izquierda moderna, no dogmática, ni sectaria, ni fundamentalista, prácticamente está tomando el control
yo diría, de la mayor parte de países de América Latina. Nuestros países, que siempre fueron considerados el patio trasero del imperio norteamericano, nuestros países que siempre sufrieron una dependencia atroz por parte de este imperio, que nos sometieron al monocultivo, que nos sometieron a una dependencia económica, cultural, política, ideológica, en todos los ámbitos. Estos países del sur ahora poco a poco se han ido sacudiendo de esta voraz dependencia. Y resulta que la mayor parte de países de América Latina ahora tienen gobiernos democráticos y progresistas. Yo creo que al Imperio del Norte solo le queda un títere, que es Uribe en Colombia. Yo diría nadie más. Aparentemente el del vecino del sur, pero no creo tanto, porque lo veo más inteligente y más bien se va sumando a la gran mayoría de la corriente latinoamericana, como ocurrió en nuestro último conflicto con Colombia, a propósito de la reunión de la OEA, y lo que acaba de ocurrir también en la última cumbre realizada en Lima. Entonces, distinguidos amigos, ahora, frente a esta realidad, que últimamente acaba de completarse con el triunfo de Fernando Lugo en Paraguay, otro hombre que vivió aquí en el Ecuador, otro hombre de izquierda, seguidor de nuestro paisano Monseñor Leonidas Proaño, ibarreño, nacimiento, vivió aquí en el Ecuador. Fernando Lugo acaba de ganarle al partido de ultraderecha Colorado del Paraguay, que ha gobernado más de 60 años en ese hermano país de América Latina. Entonces, frente a este panorama, el imperio empieza a cambiar de táctica. Mucho ojo. ¿Y cuál es ese cambio de táctica? Primero, el Plan Colombia. El Plan Colombia, destinado a regionalizar un conflicto interno de nuestros vecinos del norte, hecho que ya lo hemos analizado aquí en nuestra universidad, pero que pretende en el fondo, y más adelante, una eventual intervención militar del imperio en América Latina para tomarse el sector del mundo donde existe el 40% del oxígeno, es decir, la Amazonía de este sur del planeta. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, distinguidos amigos. Hay riquezas inconmensurables que se encuentran en la zona de América Latina. El caso incluso colombiano, del sur de Colombia, en el Putumayo, se encuentran las riquezas más grandes de reservas petroleras, ya asignadas previamente a monopolios norteamericanos y canadienses, pero que no lo pueden explotar, porque ahí precisamente están los grupos irregulares colombianos. Vean, entonces ya nos damos cuenta cómo el control del oxígeno y el control del agua, que probablemente más adelante puede provocar una conflagración mundial, ya no será el tema del petróleo, ya no serán los problemas religiosos, será el control del agua lo que provoque una eventual tercera guerra mundial. Eso sabe el imperio, eso saben las grandes potencias, por eso el Plan Colombia. Y ahora, con el proceso de conquista, hablemos así, de las fuerzas democráticas en los gobiernos de América Latina,
Hay que impulsar entonces otro tipo de estrategias. Y esa otra estrategia es precisamente lo que muchos llaman la balcanización de América Latina. Mucho ojo, la balcanización de América Latina. ¿Qué quiero decir con esto? Señores estudiantes sobre todo, ¿recuerdan la antigua y poderosa Yugoslavia? Los imperios se encargaron de despedazarla. Lo último que ocurrió con Kosovo, recordemos de Serbia y todos los pequeños paisitos que se abrieron de la poderosa Yugoslavia, países muchos de los cuales no tienen una extensión más grande que la propia provincia de Imbabura, imagínense. Ahora se buscan otra estrategia en América Latina, la balcanización de América Latina, es decir, dividir a nuestros propios países para poder reinar, para lanzarnos a conflictos internos, probablemente a luchas intestinas, a guerras civiles, a esto que llaman las autonomías, que van llevando al separatismo de los pueblos. Alguien que me antecedió en la palabra ya habló de la famosa CONFILAR. ¿Qué es la CONFILAR? Es la Confederación Internacional por la Libertad y las Autonomías Regionales. Vean este nombre rimbombante. ¿Y dónde surgió esto? En una reunión en Guayaquil, hace 2 años, con la presencia del presidente Palacio, del alcalde de Guayaquil, del alcalde de Quito, de personeros de Santa Cruz de Bolivia, de personeros de Zulia de Venezuela, y arman la famosa CONFILAR para impulsar lo que ellos llaman las autonomías, pero que en el fondo tienen un contenido separatista, que lo han iniciado ahora con el hermano pueblo boliviano. ¿Y por qué lo inician con Bolivia? Lo que pasa es que en Bolivia, primero hay un presidente indígena, por primera vez en su historia, y es lógico que así haya sucedido, cuando Bolivia tiene el 63% de su población que es indígena. Ganó Evo Morales la presidencia, y desde que ganó la presidencia empezó a tomar medidas verdaderamente de cambio estructural en su país, para recuperar los recursos naturales en beneficio del pueblo boliviano, y para que no se lleven las transnacionales de los imperios, como siempre ha ocurrido durante todo el proceso histórico. Entonces, a este gobierno con estas características había que darle el primer golpe de la CONFILAR, de la famosa CONFILAR. Entonces empezaron en Santa Cruz, en Bolivia, con el proceso autonómico, con aquella consulta amañada, ilegal, por supuesto, que nadie lo reconoce, ni la OEA, impulsada por las más rancias oligarquías pro imperio que existen en el en el oriente boliviano, y que no involucran solamente a Santa Cruz, sino también a otros departamentos importantes del oriente boliviano, como son Beni, Tarija y Pando, pretendiendo romper la unidad nacional boliviana para someterlo a ese hermano pueblo a luchas intestinas, hoy más que nunca, cuando tienen que aprobar una nueva constitución en un proceso parecido al que vivimos aquí los ecuatorianos. Vean ustedes entonces cómo se enfilan ahora las estrategias del imperio. Y el tema no es solamente para Bolivia, está la CONFILAR también para Guayaquil y para Zulia en Venezuela. ¿Acaso aquí no hemos discutido y reflexionado sobre lo que han querido determinados sectores oligárquicos de Guayaquil
Ahora están asustados, dicen que no quieren ser separatistas porque ya se les fue la provincia de Santa Elena. Ahora se ven disminuidos y dicen que solamente quieren las autonomías, no el separatismo. ¿Acaso no hemos escuchado siempre el famoso lema y eslogan de Guayaquil independiente? Y Zulia independiente en Venezuela. Y ahora quieren concretarlo ya con Santa Cruz y los demás departamentos en Bolivia. Este es el tema profundo que nos convoca ahora a analizarlo y reflexionarlo. Compañeros universitarios, invitados especiales de este acto, nosotros no podemos tolerar por ningún concepto caer en la trampa imperial, en estas nuevas estrategias del imperio tendientes a dividir América Latina, que se le va de las manos de su control. Eso es lo que está ocurriendo. Y hoy más que nunca es necesario que América Latina y sus gobiernos democráticos tomen acciones inmediatas para cerrar filas y fortalecer la unidad latinoamericana desde el punto de vista económico, social, político y cultural. El Banco del Sur, por ejemplo, es un paso trascendental en este ámbito. Con lo cual el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ya poco o nada tendrán que hacer en América Latina. Pero sobre todo cerrar filas para impedir esta balcanización de América Latina, que no involucra, como digo, solamente a Bolivia, también está el Ecuador y Venezuela. Así que no voy a alargarme más en estos comentarios, solamente quiero que ustedes presentes y el público que nos escucha y nos ve a través del canal universitario se dé cuenta que en el Ecuador, señor embajador de Bolivia, amigo nuestro, tenemos los más altos sentimientos de solidaridad para con su pueblo, que es un pueblo hermano con el pueblo ecuatoriano, que tiene los mismos y parecidos problemas que sufre nuestro país. Y por lo tanto tenemos que arrimar el hombro en una gran minga latinoamericana para oponernos a las nuevas estrategias del imperio. Entonces usted cuente con toda la solidaridad de los ecuatorianos y particularmente de la gente de Imbabura y de la Universidad Técnica del Norte. Gracias. Doctor Antonio Pozo, rector de la universidad, compañeros de la mesa directiva, compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, muchas gracias por esta solidaridad que muestran hacia mi pueblo, hacia mi país, hacia mi presidente. Muchas gracias por la solidaridad, la hermandad que nos hacen sentir hacia este proyecto de transformación, que es un proyecto de vida y que no solamente es un proyecto de Bolivia o de un grupo de Bolivia, que es un proyecto de la humanidad. Necesitamos cambiar, aún estamos a tiempo de cambiar. Si no lo hacemos, el mundo está en riesgo, la humanidad está en riesgo, la naturaleza, el medio ambiente, las generaciones futuras están en riesgo de poder sobrevivir. Quiero rescatar unas palabras del doctor hace rato que decía: estamos en la hora de la unidad y de la solidaridad. Estamos en la hora de la unidad y de la solidaridad de todos los países, no solamente sudamericanos, latinoamericanos o andinos. Estamos en la hora de la unidad y de la solidaridad del mundo entero. Necesitamos transformar y cambiar la forma en que se ha estado llevando hasta ahora todo lo que representa lo social, lo cultural, lo económico, lo comercial. En Bolivia tenemos una especie de una profecía que habla de la llegada del Hachauru, que dicen Aymara, del Sumahpunchu y del gran día, del nuevo día, del Pachacuti,
el Pachacútej o el Cutej-Pacha, que para nosotros es el momento del retorno, el retorno al equilibrio, el retorno a la armonía. Desde hace tiempo, desde hace 5 siglos atrás, cuando llegaron unos hombres extraños a este continente, unos hombres con armadura, unos hombres pálidos, unos hombres que tenían en los ojos violencia, que tenían ganas de ansias de poder, nuestros ancestros, nuestros abuelos dijeron: llegó la noche para nuestros pueblos, llegó la noche y que tenemos que aprender a aceptar, pero toda noche tiene un fin y ese fin ahora está llegando. Después de más de 515 años ya terminó la noche, estamos en el inicio de un nuevo día, estamos al comenzar un nuevo día para no solamente los pueblos de este continente, sino para todos los pueblos que buscan una cultura de paz, una cultura de vida. Y ese proceso es irrenunciable, ese proceso es irreversible y ese proceso es imparable. No porque lo digamos unos cuantos, no porque lo diga un presidente, porque lo digan unos cuantos políticos, lo digan algunos países, sino porque es un proceso que está escrito en situaciones más allá de que el hombre puede entender. Nuestros pueblos, ustedes saben, han tenido siempre una cultura en base a lo que es la Pachamama, lo que es el Pachacútej, una cultura en el cual siempre hemos valorado al que está a nuestro lado, no solamente al ser humano, sino a las plantas, a los animales, la misma tierra, la montaña y el río, siempre se lo ha visto como un sujeto, no se lo ha visto como un objeto. Y eso ha sido una de las particularidades que ha caracterizado la cultura de nuestros pueblos. Y por esa misma situación estamos en un proceso de que estamos dando la bienvenida a este nuevo día. En Bolivia, hermanos, estamos viviendo un proceso de cambio profundo que está impulsando nuestro presidente Evo Morales. Este proceso no se viene dando de unos cuantos años atrás, este proceso viene dándose desde hace mucho tiempo atrás. Venimos recogiendo lo que es la aspiración de nuestros ancestros, pero es a partir de los años 90 más o menos en que después de haber sufrido grandes procesos de injusticia social, en Bolivia la gente ha ido tomando conciencia, ha ido preguntándose por qué nuestro país tiene los niveles de pobreza tan altos, por qué nuestro país está tan atrasado, por qué nuestro país, estando con tanta riqueza natural en minería, en hidrocarburos, en biodiversidad, en tierras, ¿por qué nuestro país, la gente que vive en nuestro país tiene que estar soportando niveles de pobreza tan altos? Y esa pregunta creo que no solo se han hecho los bolivianos al parecer, sino muchos pueblos de América Latina. Y por ese motivo es que ahora estamos viviendo procesos que dicen de socialismo del siglo XXI, que dicen modelos progresistas, que dicen democracias de extrema izquierda, tantos nombres que le ponen. Pero lo que sí es verdadero es que es un proceso de conciencia social, es un proceso de toma de la conciencia social. Es un proceso en el cual los gobiernos están cada vez más pareciéndose a los pueblos, cosa que antes no sucedía. Sí. Ahora los gobernantes están no solamente vistiendo o sintiendo como el pueblo, sino piensan también como el pueblo. Tienen los mismos anhelos, los sentimientos y pensamientos que el pueblo mismo. Y al sentir lo que el pueblo siente, se sensibilizan porque el pueblo tiene hambre, porque el pueblo tiene frío, porque el pueblo quiere cambiar. Y porque el pueblo son las mayorías, no son pequeños grupos que quieren seguir viviendo mejor y no viviendo bien. La filosofía de nuestro gobierno es buscar el Sumajcamaña. El Sumajcamaña para nosotros es el vivir bien. El vivir bien no es lo mismo que el vivir mejor. Vivir mejor, ¿mejor que quién?
mejor que mi vecino, mejor que mis hermanos, mejor que mis padres, mejor que otros pueblos, y para eso tengo que pisar a esos, y tengo que ponerme encima de esos, y tengo que aprovecharme de esos para estar mejor que ellos. Y nosotros, los pueblos andinos, los pueblos ancestrales originarios, no queremos vivir mejor, queremos vivir bien. Y vivir bien es vivir en hermandad, es desarrollar y vivir y practicar esas grandes riquezas que nos han dejado, como es el Aini, como es la Minga, como es la solidaridad entre nosotros. Queremos vivir bien, y vivir bien es vivir en equilibrio, es vivir en armonía, es rescatar todos esos valores profundos morales que tienen nuestros pueblos, es aplicar esa ley tan sencilla que nos han dejado nuestros antepasados, que dice Amasua, Amayuya y Amaquella. Viviendo simplemente esas tres cosas, yo creo que podríamos resolver muchos problemas que actualmente las sociedades tienen. Queremos vivir bien para poder pasear tranquilos, para no tener que encerrarnos en los barrios, para no tener que contratar seguridad, para no tener que usar guardaespaldas, para poder caminar tranquilos y para que nuestras familias caminen tranquilas. Queremos vivir bien para que nosotros sepamos que comemos un pan y que nuestros otros vecinos, que la gente de los otros pueblos también está teniendo la oportunidad de comer un pan. No queremos nosotros solamente tener una gran torta de la cual comemos un pedazo y el resto botarlo, y no ser conscientes de que hay gente que es capaz de comer el pan duro o el pan enmohecido porque ya no soporta el hambre. Necesitamos vivir bien para saber que si dormimos, todos tienen la oportunidad de estar bajo un techo y estar durmiendo también bien. Necesitamos rescatar los valores humanos. Necesitamos, pero ir más allá inclusive de eso, necesitamos rescatar los valores de la vida. No solamente el ser humano es importante, hay muchas cosas también que son importantes y forman parte de esta gran comunidad que se llama el mundo, de esta gran aldea en la cual nosotros también somos parte. Y parte es la montaña, parte es el río, parte es la tierra. Necesitamos cambiar y recuperar esos anhelos, esas ilusiones y esos ideales que hemos tenido siempre, para poder encontrar un camino de armonía, y que nos dé la oportunidad a que no solamente esta generación tenga la oportunidad de estar viviendo, sino también dejemos la oportunidad de que las siguientes generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, tengan la oportunidad de vivir, tengan la oportunidad de usar la tierra para producir, tengan la oportunidad de respirar el aire que ahora tenemos por lo menos, tengan la oportunidad de tener el agua de los ríos para poder beber. Necesitamos cambiar, y en ese camino estamos nosotros. Y estamos viendo que cada vez somos más hermanos. Como aquí decía nuestro rector, ya no solamente es el sueño de uno o de dos o de tres países, ya son cada vez más países. Con gran alegría saludamos la victoria también de un presidente, Fernando Lugo, en el Paraguay, que ha derrotado, ha derrumbado 61 años de un modelo que estaba destruyendo a un país, beneficiando a un grupo nada más. En nuestro país lo que estamos viviendo en este momento es eso. Es una guerra, es una lucha de las mayorías contra esas minorías. Y las minorías están peleando por mantener esos privilegios que siempre han tenido, por mantener esas riquezas, por mantener todas esas malas cosas inclusive que hacen que en el fondo no vivan bien. Estamos peleando las mayorías, pero no contra las minorías, sino inclusive para esas minorías que no quieren los cambios. Un día nuestro presidente nos dijo, la lucha, el proyecto que estamos llevando adelante, no solamente es para nosotros, no solamente es para el movimiento indígena, no solamente es para los movimientos sociales, no solamente es para los excluidos. Esta lucha es por todos, inclusive por esos oligarcas que también no entienden que tiene que transformarse nuestro país para que todos podamos vivir bien.
Quiero agradecer a la universidad, mediante el rector, a cada uno de ustedes. Quiero agradecer al hermano pueblo ecuatoriano, quiero agradecer al gobierno ecuatoriano, quiero agradecer a los movimientos sociales, indígenas especialmente del Ecuador, porque cada día, en cada instante nos han hecho sentir, nos han hecho conocer ese apoyo, ese sentimiento que nos decía de unidad y solidaridad. Quiero agradecer porque es un estímulo para nosotros el saber que hay gente que nos está apoyando, hay gente que tiene conciencia también respecto a lo que sucede y que quiere un verdadero proceso de cambio. Quiero agradecer a todos los ecuatorianos y ecuatorianas por ese apoyo que siempre nos han hecho conocer y que ahora en esta obra extraordinaria para mí, que me ha dejado realmente sorprendido, que me ha dejado sin palabras al venir. Yo no pensé encontrar un escenario como el que actualmente veo, no pensé encontrar una obra editada, no pensé encontrar tanto cariño y tanto aprecio por nuestro país, tanta solidaridad por nuestro país. Yo me siento muy agradecido por todos ustedes. Para terminar, hermanas, hermanos, indicarles que no tenemos que descuidar esta lucha. Esta lucha la hemos aceptado y la hemos comenzado. Hemos aceptado una lucha y tenemos que ser conscientes que en una batalla hay muchas cosas, hay mucho dolor y hay un costo que pagar. Pero vale la pena hacerlo, vale la pena cubrir el costo y sentir ese dolor, porque lo que estamos haciendo no solamente es por estas generaciones, sino es por las generaciones siguientes también que van a venir y que las cuales seguros estamos nos van a agradecer. Persistiremos en esta lucha, iremos como el comandante Che dijo, hasta la victoria siempre, no nos dejaremos intimidar. Hemos asumido con valor y con coraje, y con valor y con coraje enfrentaremos todos estos retos que tenemos por adelante. Somos un pueblo guerrero, pero somos un pueblo guerrero con la espada y el escudo de la paz. Y queremos vivir así, y queremos luchar por eso, por la paz y por la igualdad y por la inclusión. Queremos encontrar un nuevo modelo de convivencia de la sociedad. Y ahora más que nunca, en unos días más en el Brasil, todos los países sudamericanos se van a encontrar y van a firmar el acta constitutiva de la UNASUR. Ese es el principal problema en este momento para nuestros pueblos, el proceso de integración y de unidad que se está queriendo dar. Están queriendo evitar que la unidad y la integración de Sudamérica en la UNASUR se consolide. Están queriendo evitar que proyectos de verdadera integración como el ALBA no sigan adelante, no hayan más países que se sumen a esas iniciativas. Están queriendo evitar que la hermandad de nuestros pueblos crezca, están queriendo evitar que los proyectos de paz y de vida crezcan. Por eso es que nos quieren meter en guerra, por eso es que nos quieren meter en violencia, por eso es que quieren expandir la guerra de otros países al resto del continente. Por eso es que quieren dividir en vez de unir, por eso es que quieren hacernos pelear entre hermanos. No vamos a permitir, no tenemos que permitir, porque ya hemos tomado conciencia de que somos una gran familia y de que esa gran familia la vamos a hacer respetar y vamos a pelear hasta el final. Muchísimas gracias.